¿Cuántos queremos que nos hable el Señor, hermano? Amén. Amén, hermano. Yo también necesito que me hable Dios. La palabra de Dios dice en Jeremías 2:1, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo así, dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad y de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hasta ahí nada más, hermano. Yo a esta predicación le puse desposorio, la confianza que me mostraste cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierras no sembradas. Amén. De ahí voy a empezar ese es el título, pero esa es parte de la predicación. El Señor, hermano, le habla a Jeremías y empieza a hablar del amor que él tenía con el pueblo de Israel. Y desposada quiere decir, hermanos, que hacen un pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, como cuando hay dos personas siempre, o que se va a casar y hacen un pacto ellos, siempre es con dos personas. Y Dios lo hizo, este pacto lo hizo con el pueblo de Israel. Amén. Lo hizo. Entonces por eso dice, cuando andabas desposada, ¿verdad? Cuando hiciste el pacto conmigo. Porque el esposo, hermanos, es Jesucristo. Amén. Y la novia es la iglesia. Amén. Entonces, nosotros hicimos un pacto con Dios. Amén. Tenemos un pacto y es eterno ese pacto. Entonces este pacto lo hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice, y le dice, acuérdate del pacto que hemos hecho, acuérdate cuando yo te traje de Egipto y te traje por tierras de muerte, por tierras que no había sembradío, que tierras que no había nada, tierras que estaban áridas, tierras que estaban secas. Acuérdate que yo te saqué de Egipto y te pasé por tierras de muerte, porque ahí era seguro la muerte, porque no había agua y no había nada, porque no había nada en esas tierras, hermano. Pero dice, acuérdate del pacto que yo hice contigo y del amor que yo tengo por ti, por el amor que yo guardo por ti. Acuérdate que en esas tierras no había agua, no había nada, pero por el amor yo te daba de comer, por el amor yo te daba agua, yo te daba de beber, yo te cuidaba, yo te daba la luz, por el amor yo te cuidaba y yo te daba, te sostenía por el amor que yo tenía. Pueblo mío, dice el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza, hermanos, el caminar, ¿verdad? Y entonces le dice a Jeremías, fíjese cómo cambia, y así hacemos, hermano, cambiamos a que no digamos amén, pero nosotros hemos de tener, somos hombres y mujeres que cambia su corazón y podemos abandonar a Dios. Y hay muchos hermanos que no quieren venir, y esta predicación es para ellos y es para mí también, ¿verdad? Porque cambian sus corazones como el pueblo de Israel, teniendo al Dios Todopoderoso, teniendo el amor de Dios. Hermanos, había un cambio en su corazón, luego había un cambio en su corazón, y por eso él les recordaba y les decía, acuérdate del pacto que hemos hecho yo y tú, acuérdate que yo te di de comer, acuérdate que yo te di de vivir, de beber, acuérdate que yo te vestía, acuérdate que yo te amaba, acuérdate
con el pueblo, hermano, de Israel. Pero el hombre siempre cambiamos, hermano. No sé qué nos hace cambiar. Es el mismo diablo que nos hace cambiar contra Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios todopoderoso, el Dios vivo, hermano. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel murmuraba contra Dios, murmuraban contra Dios. Y es como ahora murmuran también, o murmuramos contra Dios, hermano. Vas a ir a la iglesia, hermana, ay, yo no, es que yo no puedo, ay, que yo... Estás murmurando contra Dios. Si acuérdate, dice el Señor, que yo te di la vida. Acuérdate que yo te estoy sustentando y te estoy dando el alimento. Acuérdate que yo te estoy librando de toda enfermedad. Acuérdate, dice el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que le dijo al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel murmuraba contra Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, les dice Dios, hermano, les dice Dios, porque Él vio que estaban murmurando en sus corazones, y le dice, Dios les dice, ¿qué maldad hallaron en mí, en vuestros padres, o vosotros? ¿Qué hallasteis a Dios? ¿Qué hallaste que ya no quieres venir a la iglesia? Aleluya. ¿Qué hallaste en mí? Así le dijo el pueblo Dios le dijo al pueblo de Israel. ¿Qué hallaste en mí? ¿Qué encontraste? ¿Qué te hice? Aleluya. Para que murmures y ya no quieras venir. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué te hice? ¿O soy duro? Dijo el Señor, les dice. ¿O encontraste que yo soy duro? ¿O no me quieres servir? Aleluya. ¿Qué encontraste de mí? Les dice al pueblo, hermano. Y nos dice a usted y a mí me dice también. ¿Qué encontraste en mí? ¿Acaso yo soy duro? ¿Por qué murmuras de mí? ¿Que te quieres alejar de mí? Porque el pueblo de Israel se estaba alejando. Y le dice a Jeremías, Jeremías, ve y proclámales mi palabra. Gloria a Dios. Y ojalá que les haya dicho, ve, como le dijo a Jonás, ve y háblales, proclama la palabra y diles que Nínive va a ser destruido. Ojalá que hubiera sido así. No era así, hermano. Aquí le están diciendo a Jeremías, Jeremías, levántate y proclámale mi palabra a este pueblo. Y le dijo, ¿a dónde? En el oído. Aleluya. En el oído, Jeremías. En el oído quiero que tú le proclames, que tú les hables de mi palabra, que tú le des el mensaje de mi palabra, que se arrepienta este pueblo, porque se va a revelar Dios contra él, contra el pueblo, hermano. Por eso dice, proclámales y predícales mi palabra, pero predícaselos en el oído, porque no oyen, están sordos, dice. Se hacen sordos, la gente se hace sorda. Se hace sorda, ya no quiere nada contra Dios, ya no quiere. ¿Por qué? Porque dice, ¿acaso mi yugo es pesado? ¿Es pesado mi yugo? Mi yugo no es pesado, dice el Señor. La carga que te he dado no es pesada, mi carga es ligera. Y le dice a Jeremías, dice, proclámales, Jeremías, y háblales en el oído, dice, que estos están sordos, dice, están sordos, háblales, predícales, dice, porque si no, viene el juicio de Dios contra ellos, dice. Viene mi juicio contra ellos. ¿Por qué no me quieres servir? ¿Acaso soy un Dios duro, dice? ¿O qué encontraste de mí? Como diciendo Dios, dímelo a mí. Dímelo, pueblo mío. Dímelo porque ya no quieres caminar. Dímelo porque no quieres servirme. Dímelo porque estás claudicando. Dímelo a mí, dice el Señor. ¿Qué te ha hecho? Dice el Señor. ¿Qué te ha hecho?
Pero como Él es Dios, dice, no me eches la culpa a mí. Está chulo este pasaje, hermano. Amén. No me eches la culpa a mí, dice. La culpa es tuya. Amén. La culpa es tuya. ¿Por qué la culpa es tuya y es mía? ¿Por qué la culpa es tuya? ¿Por qué ya no quieres caminar? Amén. Porque tus caminos están llenos de pecado. Amén. Por eso Dios conoce el corazón y conoce el caminar tuyo y conoce mi caminar. Él sabe cómo estás caminando y si de verdad estás orando o de verdad estás estudiando la Biblia o de verdad estás hablando de la palabra de Dios. Él conoce todo eso, hermano. El no hablar, no orar, estamos negando a Dios. Lo estamos negando. No nomás es cuando aquí habla de los ídolos también, hermanos. Porque o ya se van a cambiar a otro lugar, hermanos. Dice, a Dios le dice, me duele. ¿Qué te ha hecho? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? ¿Te vas por adorar a otros vales que no sirven para nada y no hay provecho? Amén. Yo soy Dios, soy Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y toda la tierra calle, dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Ve? Aquellos no hablan, Aleluya. aquellos no comen, aquellos no huelen. Y lo más justo que en la Biblia encuentro dice, y no tienen espíritu, Amén. están muertos. Así están los que lo hacen. Amén. 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 Así es. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así está el hombre quien los hace, igual que el ídolo. Está muerto porque no tiene espíritu. Pero dice, ¿por qué me cambiaste? ¿Por esto? ¿Por esto me cambiaste? Aleluya. ¿Por esto te fuiste por otros caminos? No me eches a mí la culpa del Señor. Tu culpa es tuya, Amén. mi Aleluya. culpa es mía. Porque tus caminos Gloria a Dios. están llenos de pecado. Gloria a Dios. Habacuc 2, 18, 19, 20 dice la palabra de Dios así. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Aleluya. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. No tienen poder. Aleluya. Por eso me cambias, dice el Señor. Por uno de ellos me cambias. Aleluya. No tienen poder. Pero cuando Dios dice, calle toda la tierra, hermano, la verdad, su palabra es poderosa. Y si dice calle toda la tierra, toda la tierra va a callar. Amén. Si su palabra, hermanos, no se quiere que se predique más, tiene que callarse. Si Él dice la palabra, se tiene que calmar, se tiene que callar. Y sí, vamos para allá, hermanos, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios se va a terminar. Ya no va a haber quien la predique, hermano. La palabra de Dios ya no va a haber quien la predique. Y Dios dice que le va a poner comezón a la gente en los oídos para que tengan ganas de oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se terminó de predicar.
palabra de Dios. Amén. Es palabra poderosa de Dios. Por eso dice, cuando dice Jehová calle toda la tierra tiene que callar. Amén. Gloria. Amén. La palabra de Jehová, casa de Jacob, todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová que maldad hallaron en mí vuestros padres, y que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué hallaron de mí? Dice el Señor. Gloria a ¿Y Dios. qué hallaron? El Señor no tiene la culpa, hermano, de lo que tú hagas. Amén. El Señor te da libre albedrío. El Señor, por eso a mí no me dice, a mí no me eches la culpa. Amén. A mí no me eches la culpa, la tienes tú. Amén. Porque tú andas en otros caminos que no te debes de andar. En otros caminos que te contaminas. Y cuando te contaminas, te contaminó el pecado. Y cuando contamina el pecado, te aparta de Dios. Por eso a mí no me eches la culpa es tuya, dice el Señor. La culpa es mía. Pero a mí yo no tengo la culpa. Tú eres tu culpa por andar en otros caminos que no debemos de andar. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. Que te hice yo, dice el Señor. Que te hice yo, no te hice nada. Tú eres la culpable. Tú eres la que tienes la culpa. No soy yo, dice el Señor. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta, despoblada, por tierra seca, de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, tierra de muerte? Y le dice el Señor, ¿acaso yo no te cuidaba? ¿No te amaba? ¿No te daba de comer? A donde pasaste, no hicimos un pacto y pasaste tú por tierra de muerte. Era tierra de muerte, hermano. Tierra que seguro que iban a morir allí. Pero cuando Dios está con nosotros, hermano, Él da el sustento, Él da el alimento, Él da la fuerza, Él da la fortaleza, Él da la guianza, Él te da la inteligencia, la sabiduría, Él da el maná. Sí, aleluya. ¿Acaso yo no te cuidé? Yo te cuidé, yo te amaba y te sigo amando, dice la palabra de Dios. Yo te amo, pero le dice a Jeremías, diles que se arrepientan. Aleluya. Diles que se arrepientan de sus pecados. Gloria a Dios. Porque ya se habían volteado hacia Dios, hermano. Ya se habían alejado de Dios. Y así hay mucha gente, hermano, de Amén, amén. doble pensamiento, pensamientos encontrados que no son de Dios. Amén. Pensamientos que son del diablo. Porque ¿a poco Dios te va a poner un pensamiento encontrado? No te lo va a poner, hermano. Siempre Dios te dice que Él nos guía de toda justicia y de toda verdad. Ese es el pensamiento de Dios. El Espíritu de Dios no te va a decir, hey, aviéntate de aquí y mátate. Ese no te va a decir, no. Él te va a decir, ten cuidado. Aquí hay peligro. Ese no te va a decir que te mates, pero el pensamiento encontrado te va a decir, mátate. El Señor reprenda a Satanás. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, aleluya. Hay poder. Amén. No castiga de inmediato, sino que, como siempre, les invita a razonar. Por tanto, contenderá aún con vosotros. Fíjese, dice que Dios es tardo ¿para qué? No oigo. Para la ira, y luego Gran misericordia. Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Por eso dice aquí, hermano, que Dios no lleva prisa para castigar al pueblo, para castigarte a ti y a mí. No lleva prisa, fíjate el amor de Dios, el amor. Si no te amara Dios, si no me ama,
le dice al pueblo, siempre que te va a castigar, siempre que Dios va a castigar a alguien de nosotros o del pueblo de Dios o de los hijos de Dios que se están saliendo, siempre Dios le va a hablar antes. Amén. Antes de hablar. Amén, hermano. Así me gusta que digan amén, porque así es. Dice, así es, hermano. Y es verdad. Dios no dice, ya pecaste, te voy a castigar, te voy a hacer esto. No, hermano, Dios no es así. Dios no es así. Dice Dios, le duele en su corazón porque has pecado o he pecado. Pero aquí habla, dice que Dios no es lleva la prisa para que castigar al pueblo de Israel. Él no le interesaba eso. Dice, no, yo no lo voy a castigar. Yo voy a llamarle la atención. Va a haber un aviso a ellos que se arrepientan. Y no nomás a ellos, ahora les voy a hablar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Voy a contender con ellos, voy a pelear con ellos, voy a discutir con ellos para que no se pierdan, para traerlos al razonamiento de la palabra de Dios. Fíjese, hermano, si no es bueno Dios, si no es amoroso. Y a mí me gustó tanto eso, hermano, porque de verdad a veces nosotros pecamos, hermano, somos pecadores. Amén. Entonces nosotros nos debe de dar gusto cuando nosotros encontramos esta palabra que tenemos a un Dios. No es que a Dios le guste que peque, hermano, no, es que tenemos a un Dios de amor. Amén. A un Dios que nos está ayudando, hermano, nos está ayudando como diciendo mi hijo, cuidándonos como la gallinita. Yo estaba mirando una gallina, hermano, que llevaba 8 pollitos, me voy a salir tantito, 8 pollitos, gallina fina, llevaba 8 pollitos, hermano, y que baja un gavilancísimo así de grande, hermano, que se quería llevar el pollito, hermano, y lo quiso agarrar, pero le agarró, hermano, y la gallina estaba ágil, y la gallina voló como de quiero estar la hermana, ¡pum! Y se le para y se le fue a picotones al gavilán. Y el gavilán ya no hallaba qué hacer, hermano. La gallina lo estaba espantando, dice, pero la gallina estaba defendiendo a sus pollitos. Brava la gallina, y los gavilanes son peligrosos porque la agarra y se la lleva para comida. Pero Dios así es, hermano, con nosotros. Dice, no, yo los amo a ellos, yo los quiero a ellos. Ellos son mi creación, ellos son mis hijos, dice. Y yo voy a contender con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos. Yo voy a contender con ellos para traerlos y para que tengan el razonamiento de mi palabra y para que no se pierdan. Amén. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, yo voy a contender con... Dice que hasta la cuarta generación, quinta generación, Él va a contender todavía con nuestra familia, hermano. Para hablarnos de su palabra, para explicarnos de su palabra, para que nadie se pierda. Amén. Gloria a Amén. Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso es Dios. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Dios, antes de castigar a los pecadores, contiende con ellos a fin de convencerles, y llevarles al arrepentimiento. Aleluya. Llevarlos al arrepentimiento. Amén. Así es. Gloria a Dios. A la samaritana, hermanos, no era una pecadora, Amén. no estuvo hablando con ella Amén. y no la convenció Amén. y no trajo la gente a la samaritana. Amén. ¿Verdad que Dios es bueno? Amén. Él sabía, él tenía otro lugar, otro camino para no pasar ahí. Pero como Dios conoce la necesidad y te ama a ti y me ama a mí, hermano, y tenemos un Dios de misericordia, Amén. Gloria a Dios. Él pasó por ahí porque Él quería que se salvara a esa mujer, y no nomás a esa mujer, sino todo el pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos un Dios de amor o no lo tenemos? Amén. ¿Tenemos un Dios bueno o no lo tenemos? Amén. ¿Tenemos un Dios de misericordia o no lo tenemos? Amén. Tenemos un Dios de misericordia, un amor de amor, un Dios de piedad, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que se apiada a nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Gloria a Dios.
Él no va a castigar luego el castigo para la persona que pecó, hermano. Él no. Él es paciente. Él primero te va a hablar y te va a decir, enderézate. ¿Qué le dijo a la mujer cuando la iban a apedrear? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al último? ¿Quién te condenó? ¿Quién te condena? ¿Y qué dijo la mujer? Nadie, Señor. ¿Y qué le dijo después? Que no peques más. Ya no peques más, para que no vaya a venir algo a ti peor. No es un Dios de amor, no fue un Dios de misericordia, que aquellos no tenían misericordia, aquellos lo iban a acabar a pedradas. Pero nosotros tenemos a un Dios de misericordia, hermano. Aleluya. Tenemos a un Dios de amor, un Dios que te ama a ti, a mí, pero Dios quiere que te compongas y que me componga yo, hermano, y que nosotros seamos bien a Él, sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solo con ellos, sino también con los hijos de sus hijos, es decir, hasta la tercera y cuarta generación. Aleluya. Bendito sea el nombre, hasta la tercera y cuarta generación, hermano. Gloria a Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, Amén. fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Palabra de Dios, Amén. palabra poderosa del Señor. Aleluya. Palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios en Isaías 1, 18, 20, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Dice la palabra, te estoy dando una oportunidad. Al pueblo de Dios le dice, te estoy dando una oportunidad, y a usted también le está diciendo. Cuando habla del pueblo de Dios, te está hablando a ti también. Te estoy dando una oportunidad. Te amo. Vuélvete a mí. Regresa a mí. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. Arrepiéntete porque me estás abandonando. Arrepiéntete. Es pecado, hermano. La verdad de Dios que es pecado. Dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Amén. Es pecado si sabemos que el domingo hay servicio y no venimos a darle la honra y la gloria a Dios. Es pecado. Nos estamos alejando de Dios. Nos estamos yendo por otro camino. Nos estamos yendo a buscar otros bares. Aleluya. Es pecado. Amén. Si sabiendo que hoy se alaba a Dios y no venimos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Arrepiéntete y vuélvete a mí. Amén. Vuélvete. Dice, te estoy dando la oportunidad que tú te compongas y que comas también, dice, del fruto del bien, dice. Es una bendición, hermano, que Dios da, la verdad. Es una bendición, porque Dios, ¿a poco cree que por sus fuerzas ya trae el pan? No, hermano. El Señor te quita la fuerza y ya no haces nada. Entonces, si traes el pan para tu hogar, es porque Dios te da la fuerza. Amén. Porque Dios te permite trabajar. Amén. Pero también dice la palabra de Dios, comerás ¿verdad? del fruto. Pero si no quieres, dice, si no quieres, va a poner la mano Dios dura, hermano, y vamos a llorar y vamos a gritar. Vale más que nos arrepientamos y nos vuelvamos hacia Dios. Es palabra de Dios. Cuando Dios está hablando, hermano,
Y lo que Dios habla se cumple. Amén. Se cumple. Dice la palabra de Dios, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria por lo que no aprovecha. Ahí va otra. Se la estoy dando despacito, hermano, para que entiendan. No sé qué le entiende usted aquí a la palabra de Dios. Dice que si, dice, ¿acaso otras naciones se han alejado o han cambiado su Dios? Dice la palabra de Dios. Aunque no son dioses, que no aprovechan. No son dioses. ¿Acaso ellos lo cambian? Que son ciegos y no conocen a Dios y tienen a dioses de palo, a dioses mudos que no hablan y los cambian. Los que tienen por Dios a Budas lo cambian. Son fieles a Dios. Tú que tienes la verdad y que tienes un Dios vivo y que lo has conocido, has visto su gloria, has visto su poder, sus maravillas, prodigios y señales que Dios hace. Me has cambiado. Aleluya. Estás peor que ellos. Porque Gloria. has claudicado y te has ido por otro camino, siguiendo a los padres, dándoles adoración a otros dioses que no sirven para nada. Amén. Eso quiere decir la palabra del Señor. Amén. Aquellos que no conocen a Dios son más fieles, no son dioses, dice la palabra, aunque no son dioses, eso lo dice para que no te vayas a turbar que son dioses. Ellos los conocen como dioses, pero no son dioses, dice la palabra de Dios, que no sirven para nada. Que no sirven para nada. Y que tú, conociendo a un Dios vivo, a un Dios que hizo los cielos y la tierra, a un Dios que has visto las maravillas y su prodigio, a un Dios que te da de comer, a un Dios que te da la fuerza, ¿lo cambias? ¿Te vas por otro camino? Aleluya. ¿Me cambias? Dice. Aleluya. A Dios le duele su corazón. El pueblo de Israel ya lo había abandonado, hermano. Ya lo había dejado. Por eso Dios ponía mano dura y les permitía a otra nación que fuera y los tomara por cautivos y se los llevaran, hermano, para que supieran lo que era sufrir en otras tierras ajenas. Y después estaban clamando a Dios: Señor, libéranos, Señor, ayúdanos, Señor, mira cómo nos están haciendo aquí, mira cómo nos maltratan, Señor. Y Dios oía su clamor. ¿Pero por qué? Por sus pecados, por la desobediencia te va a traer el pecado, hermano. La desobediencia es pecado, la desobediencia te va a traer la miseria, la desobediencia te camina hacia el lago de fuego. La desobediencia no te trae prosperidad, no te trae amor. La desobediencia no te trae bendición, no te va a traer bendición, hermano. O si la desobediencia te va a traer una bendición, nunca te va a traer una bendición. Si tú te apartas de Dios y si yo me aparto de Dios, no nos va a traer bendición, nos va a traer maldición, hermano. Porque diciendo Dios, conociendo a un Dios vivo, a un Dios que oye, a un Dios que escucha tu clamor, me has cambiado. Me has cambiado, dice el Señor. Si aquellos que no conocen a Dios son más fieles que tú, Gloria a Dios. y no sirven para nada esos ídolos, Gloria a Dios. no sirven para nada. Dice la palabra de Dios que tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, no palpan. Y yo, siendo un Dios vivo, un Dios todopoderoso, me has cambiado. Has dejado la fuente, el manantial de agua viva. Has dejado la vida
has dejado tu esperanza. Dice, cavaste, rascaste en fuentes de agua, a donde te termina el agua y se va. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que dejaste a Dios, a Todopoderoso, para irte con otro Dios y rascaste, hiciste fuente, pero quiere decir la fuente es Dios. Dice, me dejaste la fuente de agua viva, que ahí no se va el agua, que ahí el agua dice que Él da, hermano, esa perdura por toda la vida, por los siglos y por los siglos y por los siglos, y esa es la vida. Pero dice, dejaste esta agua viva y empezaste a rascar, empezaste a escarbar y empezaste a hacer fuente, y en esa fuente se termina el agua. Esa persona, hermano, donde se termina el agua, eres tú y soy yo, que se termina todo lo que entra se termina, y estamos secos como las fuentes, que no retenemos nada. Dice la palabra de Dios, que solamente, hermanos, que solamente esa agua que se va, y dice que esa agua que se va, se encharca y se apesta, y esa agua que se encharca y se apesta, significa el pecado tuyo y el pecado mío. El pecado es agua que está, ha visto que se encharcan, hermanos, se encharca el agua y cría gusanitos, cría animalitos, está apestosa, pero ese es el pecado que es tuyo y el pecado es que mío, que no retienes nada en tu corazón. Estás vacío o estoy vacío, no hay nada en ti, no hay nada a mí de Dios, porque no retenemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, separado de mí, nada podréis hacer, dice el Señor. Separado de mí, nada podréis hacer. No vas a poder retener esa agua, no vas a poder retener, toda se va a terminar, todo se va. Te va a pasar lo de las 5 vírgenes, que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes dicen que agarraron el aceite, retuvieron el aceite como la fuente, hermano, que no se salía, se guardaba, y más aceite, y alumbraban más y más, porque había palabra de Dios, había la unción de Dios, hermano. Y las otras no había nada, estaban secas, eran fuentes que no retenían agua, fuentes que no retenían el aceite, fuentes que se iban, que lo que agarraban nomás era para vivir, para que comieran tantito, pero no sostenían nada, todo se le iba, y a la mera hora que llegó el esposo, hermano, no tenían aceite con que alumbrar. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían aceite si allí estaban con las otras 5? ¿Por qué? ¿O cuántos estamos aquí y que sea la mitad esté llena del aceite, que estén llenos de la unción de Dios y que estén alumbrando, y los otros 10 que no traigan nada? Entonces, ¿para qué está aquí? ¿O para qué estamos aquí si no están reteniendo la unción de Dios? Amén. La verdad, esa es la verdad, hermano. Amén. Dice, son fuentes que no retienen el agua. Amén. Me dejaste por una fuente que se termina. Me dejaste por una fuente que está vacía. Me dejaste el manantial que nunca se acaba el agua. Que nunca se acaba el agua, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El manantial inagotable. Amén. Aleluya. Ese manantial inagotable, nosotros lo debemos de tener. ¿Y sabe cuál es el manantial inagotable? ¿Sabe quién es? Cristo. Si tú tienes, hermano, la palabra de Dios dice que el que tiene a Dios no le hace falta nada. Si tú tienes a Cristo, Él es Dios. No te va a hacer falta nada. Es palabra de Dios. Es palabra poderosa de Dios. El que tiene a Cristo no le hace falta nada. Ahí tiene el manantial, hermano. Ahí tiene la fuente de agua viva, hermano. Ahí tiene todo, hermano. Pero si no tenemos a Cristo, hermano, nosotros estamos secos. Estamos como
la fuente de aguas que te termina, que no agarramos nada. Dice el Señor, me cambiaste. Eras un árbol frutal, un árbol que me dabas fruto. Ahora me vienes a dar un árbol con espinas, un árbol que no da fruto. ¿Por qué me cambiaste? Si antes eras un árbol que dabas buen fruto, agradable ante la presencia bendita de Dios. Porque nosotros damos un fruto, hermano, un fruto que huele, un fruto que es especial, un fruto agradable ante los ojos de Dios. Pero a veces cuando ya nosotros nos salimos, hermano, y andamos en otros pecados, en otros caminos, el pecado ya no nos deja, hermano, dar ese fruto para Dios. Ya no podemos dar ese fruto. Ese fruto que damos ya es pecado, que huele mal ante la presencia de Dios. Gloria a Dios. Salmo 36:9 dice la palabra de Dios, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. En San Juan 4:14 dice la palabra de Dios, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Con esto voy a acabar, hermano. Santiago 1:17-18 dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Lo que él dice, hermano, él quiere decir que él también no, cuando él dice su palabra, dice que no es como mudanza de variación, que lo que dice y luego se quiere mudar o quitar. No, hermano, él está puesto, la palabra de Dios dice que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra se cumplirá, no va a pasar. Se va a cumplir todo lo que habla él y todo lo que dice él. Por eso dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra está puesta y su palabra es verdad, hermano. Y la palabra de Dios dice, hermana, la palabra de Dios, ya esta es la última, dice la palabra de Dios, y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Si tú quieres, yo estoy predicando, yo no sé cómo ande nadie, hermano. Pero si le llega a alguien que le llegue, pero yo ni sé nada. Pero vale más, la verdad. Esto no es un juego, hermano, la verdad ante Dios, esto no es un juego. Si nosotros andamos en pecado, y no pecado nomás de decir que esto era pecado porque esta gente de Israel andaban haciendo fornicación, adulterio y todo eso, y Dios eso lo desecha, hermano. Dice la palabra de Dios que Él ama al pecador, a la persona la ama a Dios, pero dice que el pecado lo detesta, el pecado no lo quiere, con el pecado no se lleva. Pero si tú andas en pecado, hermano, andas haciendo cochinadas, yo no sé, no estoy predicando, yo no le estoy diciendo a nadie, yo estoy predicando. Si andan haciendo cochinadas, hermano, vale más que te arrepientas y vengas al arrepentimiento, porque si no, vas a morir. Amén. De Dios. O vamos a morir, el que ande. Es que Dios no ve, Dios está en el cielo y no ve. Dios no ve. ¿Quién dice que no ve? Si Dios te ve hasta por el corazón y las tripas, todo lo que ve. Dios te ve el pensamiento, todo lo que Él no va a estar viendo. Cuidado, porque nosotros hemos
Él nos ve con sus ojos especiales, hermano. Dice que a donde está el Hijo de Dios, Él lo conoce a dónde está. ¿Y por qué Él nos conoce? Por sus arras, que nosotros tenemos sus arras, hermano. El Gloria a sello Dios, ya lo aleluya. tenemos. Él conoce a todos, Él te conoce a ti, a dónde Amén. estás, a dónde andas, a qué hora estás durmiendo, a dónde caminas. ¿Qué Amén, dices? amén. Dice la palabra de Dios, que daremos cuenta de la palabra buena y de la palabra mala. Amén. ¿Te conoce o no te conoce? Amén. Amén, hermano. Si por la palabra buena que hablamos, ahí va a salir. Y por la palabra mala, dijiste tal día esto y tal hora, va a salir. Entonces, cuidado, hermano. Cuidado, la verdad de Dios. Tengamos temor a Dios. Amén. Amén. ¿Qué te ha hecho que ya no quieres venir a la iglesia? Dice el Señor. ¿Qué te ha hecho que te estás apartando de mí? ¿Qué te ha hecho que ya no me conoces? ¿Qué te ha hecho? Dice, no me eches la culpa a mí. Tú tienes la culpa. No te estoy diciendo, a nadie le estoy diciendo, Tú tienes la culpa, dice la palabra del Señor, hermano. Tú tienes la culpa, no me la eches a mí, dice el Señor. Porque tus caminos son malos y tienes pecado. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.